Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Vamos a hablar hoy de un tema bastante peculiar, que es el tema de la microbiota intestinal y, en concreto, la alopecia areata. Vamos a ver, antes de empezar con el tema, os quiero contar mi historia para que entendáis por dónde van los tiros. Yo he investigado bastante acerca del microbiota intestinal y la alopecia areata. ¿Qué es el microbiota o el microbioma intestinal? Pues no es ni más ni menos que el conjunto de microorganismos que habitualmente son bacterias, pero pueden ser virus, parásitos, hongos, etcétera, que conviven en un determinado tiempo en un determinado sitio. Cuando hablamos de microbiota intestinal, hablamos de todas las bacterias, virus, hongos, protozoos, etcétera, lo que sea que esté viviendo en el intestino en un momento determinado. Evidentemente, por ejemplo, el microbioma cutáneo es distinto del intestinal que el microbioma que puede haber en las fosas nasales, ¿de acuerdo? O en otra parte del cuerpo. Vale. Hace unos años me encontré un póster científico. Un póster es una publicación científica que puedes hacer en un congreso. Y en esto eran unos tipos que se habían encontrado que a dos pacientes que tenían una colitis pseudomembranosa, es decir, una inflamación del colon que habitualmente suele aparecer por una determinada bacteria que se llama Clostridium difficile, que suele aparecer cuando el paciente ha abusado de antibióticos, ¿vale? Y al abusar de antibióticos, digamos que desplaza el resto de las bacterias y se infecta por esta, para que entendáis. Y esto a veces son cuadros de diarrea, molestias, fiebre, etcétera, que pueden llegar a ser muy peligrosos y que pueden tener tratamientos muy complejos, ¿vale? Y no sé si lo sabéis, pero que sepáis que en estos pacientes con esta pseudocolitis membranosa que no se resuelven con los tratamientos habituales, pues se hace trasplante de heces. Sí, se trasplanta caca, ¿vale? Caquita. Hay donantes que tienen unas heces estupendas que, una vez trasplantado, habitualmente debo deciros que es por vía oral, son cápsulas liofilizadas, pues se repone con sus bacterias intestinales y eso puede curar ese problema de colitis, ¿vale? Pues ¿qué pasó? Que dos pacientes que tenían pseudocolitis membranosa se curaron de esa pseudocolitis membranosa después del trasplante fecal y dio la casualidad que estos pacientes además tenían una alopecia areata de muchos años. Y los investigadores dijeron, ostras, es que estos pacientes se curaron de la pseudocolitis membranosa y además los dos mejoraron muchísimo de la alopecia areata. Uno tuvo una repoblación completa, aunque luego la fue perdiendo después de unos años, y hubo que tratarla con otras cosas, y otro tuvo una respuesta parcial sin hacer nada, solo con el trasplante fecal, ¿vale? Pues yo leo este póster y ya empiezo a enterarme un poquito cómo va el microbioma intestinal. Esto fue hace ya por lo menos 3-4 años. Y lo que hice a continuación fue diseñar un estudio. Este estudio que veis aquí publicado, ¿vale? Lo publiqué como original hace ya unos años en la revista europea de dermatología. Y lo que hice fue coger a 15 pacientes con alopecia areata universal, es decir, sin ningún pelo en todo el cuerpo, y comparé qué bacterias intestinales, qué microbioma intestinal, o mejor dicho, qué bacterioma intestinal tenían, comparándolo con controles sanos, que la mayoría eran convivientes, porque comían lo mismo, y donantes sanos. Y sí que determiné, por diversos, digamos, mecanismos bioestadísticos, que no voy a detallar ahora, porque si no sería el vídeo muy tedioso, que los pacientes con alopecia areata universal tenían algunas bacterias distintas a la gente sana, o por lo menos que sus controles sanos. Y de hecho, incluso un par de bacterias me ayudaban a predecir qué pacientes con alopecia areata podían desencadenar una alopecia areata universal. Es decir, a mí me interesaba mucho saber si un paciente que tenía un par de plaquitas de alopecia areata, qué riesgo tenía de desembocar eso en una alopecia areata total o universal en función de sus bacterias intestinales. Y de hecho determiné, bueno, con esas bacterias podía predecir aproximadamente como un 70-80% qué pacientes iban a desencadenar eso, ¿vale? Entonces esta es una línea de investigación que tengo abierta, ¿de acuerdo? Estoy viendo varios estudios paralelos al respecto, es un tema muy importante y muy interesante para mí, ¿de acuerdo? Pero sí que debo decir que tenéis que ser muy precavidos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo enfoca este tema de forma científica. Y muchas veces me vienen pacientes rebotados de sitios en los que les han hecho 1000 historias, les han dado 1000 dietas raras, etcétera, sin ninguna base científica, digamos, tangible para demostrar esos tratamientos que se han puesto, ¿vale? La realidad actual, y tenéis que saberla, ¿de acuerdo? Porque no se ha publicado más de lo que yo he hecho, con lo cual lo que voy a decir es la realidad, es que
ahora mismo no hay ninguna evidencia muy grande para decir que con algunas dietas específicas que sean capaces de modificar nuestro microbioma intestinal, o con prebióticos, o con probióticos, o con antibióticos, o con simbióticos, podamos curar la alopecia areata. Hay algunos hallazgos que a mí me hacen ser optimista de que estamos bien enfocados, y muy probablemente yo creo que el año que viene me gustaría estar planteando ya algún ensayo clínico, incluso con trasplante de heces en pacientes con alopecia areata que han probado todo y no pueden hacer nada ya, para intentar o curarles o por lo menos mejorar parcialmente la enfermedad. Pero la evidencia actual, y este es el mensaje final, es que por favor que no os líen, ¿vale? Cuando os cuenten cosas tenéis que estar valorando realmente que los que os están diciendo tiene algún tipo de base científica, porque si no entramos ya en la paraciencia y eso no puede ser, ¿vale? Y hay una cosa que ocurre, y yo veo, no lo entiendo, pero está pasando, y es que hay muchos pacientes que les encantan que le hagan 1000 pruebas de alergia, que le hagan 1000 modificaciones, que les quiten el gluten, que les quiten 1000 cosas. No sé por qué, porque no hay ninguna evidencia que nada de eso mejore su alopecia areata, bueno, y ningún tipo de alopecia, Con lo cual, todo eso lo hacéis por el amor al arte, porque de nuevo debo deciros que no hay ninguna evidencia científica. Y no podéis decir, a mí me va bien. Es que eso puede deberse únicamente al azar. Hay que ser científico para realmente todas estas modificaciones terapéuticas tengan algún tipo de utilidad. ¿De acuerdo? Así que bueno, el vídeo ya ha sido un poquito más científico, pero es un tema que sé que a muchos otros os importa. Si veo que hay muchas preguntas, tal, probablemente haré algún vídeo más al respecto. Así que nos vemos en el próximo episodio de Escuela Alopecia. Hasta ahora.